Estimados alumnos y alumnas, hoy vamos a estudiar el texto argumentativo. Bien, en la pasada unidad estuvimos estudiando el texto expositivo que decíamos que era aquel que intentaba informarnos sobre un tema y lo hacía de una forma clara ni de una forma objetiva, es decir, sin que el emisor del texto diese su propia opinión sobre el asunto tratado, ¿no? Sobre aquello que nos va a explicar, sea la fotosíntesis o sea el tema que sea. Hoy vamos a ver el texto argumentativo. El texto argumentativo lo que pretende es convencernos de algo y va a intentar convencernos de algo mediante una serie de argumentos, es decir, mediante una serie de razonamientos para intentar influir en la persona a la que estamos hablando o a la que nos dirigimos, en sus actitudes o en sus comportamientos. En la vida diaria constantemente utilizamos la argumentación y la podemos ver en cualquier sitio, desde nuestra convivencia diaria con nuestra familia hasta los medios de comunicación. Los políticos, por ejemplo, intentan convencernos de que sus ideas son mejores que las de los otros partidos políticos. Nosotros intentamos convencer a nuestra familia de que hagan algo, ¿no? Imaginaos que queréis pedir dinero a vuestros padres para salir, o ahora mismo salir no, pero bueno, para lo que sea, ¿no? Le dice, mamá o papá, dame 10 euros, que es que tengo un cumpleaños y es un día estupendo porque mi amiga cumple 15 años y solo se cumplen 15 años una vez en la vida. Bueno, estamos argumentando, introduciendo razonamientos para llevar a una conclusión, para intentar convencer a alguien de algo. La argumentación se divide en tres partes, como casi todos los textos, ¿no? El primero de ellos tenemos la introducción. En la introducción se plantea el tema o tesis. La tesis es aquello que nosotros pretendemos defender. Aquello que pretendemos defender. La argumentación es el cuerpo central, serán los razonamientos que nosotros vamos a utilizar para convencer a alguien de algo. Y por último tenemos la conclusión. La conclusión puede ser un resumen de la argumentación, de todo lo que hemos dicho, de todos nuestros razonamientos, y una vuelta inicial a la idea introductoria, es decir, a la tesis de aquello que queremos defender, para reforzar nuestros argumentos y ponerlos en conexión con esa conclusión que vuelve a ser la tesis, aquello de lo que pretendemos convencer a nuestro auditorio. Bueno, tengo preparada aquí una pequeña presentación donde aumento un poco este contenido que estoy explicando. Le voy a poner la pantalla completa. Bien, el texto argumentativo. Como veis aquí, una bombillita que se nos encienden las ideas. Un texto argumentativo, como pone aquí, ya lo hemos dicho, pretende convencer a un receptor auditorio de una determinada idea u opinión. Ese receptor puede ser una sola persona, como viene aquí, pueden ser varias personas, o puede ser un conjunto muy amplio de la sociedad. El ejemplo que decíamos antes de los políticos, se dirigen a espectros muy amplios de la sociedad, es decir, a muchísima gente, ¿no? No se dirigen solamente a una segunda persona. ¿Qué es una argumentación? Bien, la argumentación consiste en ofrecer una serie de razonamientos que se llaman argumentos para defender una tesis. Por tanto, argumentar consiste en relacionar unos argumentos con una conclusión, que será la tesis. Recordad que la tesis es la idea que nosotros pretendemos defender, es decir, de aquello que intentamos convencer a alguien, ¿vale? Y los argumentos serán los razonamientos que vamos a utilizar para sostener esa tesis. La estructura del texto argumentativo. Bien, la tesis puede aparecer al principio o al final del texto. Imaginaos que yo estoy hablando o alguien está hablando con una segunda persona e intenta convencerle de que Jacinto gana mucho dinero. Dice, Jacinto gana mucho dinero porque cobra 50 euros por cada lavadora que vende. Vende una media de 3 lavadoras al día. Además gana un suplemento de 500 euros y vende más de 30 lavadoras al mes. Encima cobra 400 euros por llevar más de 10 años en la empresa, ¿no? Entonces uno se pone a hacer cálculos y dice, joder, pues sí que es verdad que Jacinto gana bastante dinero. Pero también la tesis puede aparecer al final. Aquí, bueno, me he equivocado al numerar, esto sería 2. Jacinto cobra 50 euros por cada lavadora que vende una media de 3 lavadoras al día, además gana un suplemento de 500 euros si vende más de 30 lavadoras al mes, encima cobra 400 euros por llevar más de 10 años en la empresa. Por lo tanto, es decir, como conclusión, Jacinto gana mucho dinero.
Aquí en el primer ejemplo, la tesis que está subrayada en rojo la tenemos al principio y aquí en el segundo ejemplo la tenemos al final. Dependiendo de nuestras estrategias comunicativas y de cómo queramos defender nosotros nuestra argumentación y la tesis que queremos defender, pues la pondremos al principio, al final o incluso al principio y al final, que también puede venir. La tesis, como decimos, es la idea que se pretende defender. En el ejemplo anterior sería Jacinto gana mucho dinero. Puede aparecer al principio y al final del texto, incluso al principio y al final. En ocasiones incluso puede aparecer de forma implícita, es decir, que no está presente. Por ejemplo, no es verdad que Jacinto gana 50 euros por cada lavadora que vende una media de 3 lavadoras al día, que le pagan un suplemento de 500 euros si vende más de 30 lavadoras y además cobra 400 euros por antigüedad. Pues ya está. ¿Qué significa ese pues ya está? Pues ahí va la historia, ¿no? Es decir, Jacinto gana una pasta, Jacinto gana mucho dinero. La tesis, por lo tanto, es la idea que se pretende defender. Los argumentos. Los argumentos son los razonamientos que se utilizan para defender la tesis. Tenemos la tesis aquí, Jacinto gana mucho dinero. ¿Qué argumentos utilizamos? Pues utilizamos estos tres argumentos. 1. Jacinto cobra 50 euros al mes, bla, bla, bla. 2. Cobra un suplemento de 500 euros si vende más de 30 lavadoras. 3. Gana 400 euros por llevar más de 10 años en la empresa. Son esos tres los argumentos que utilizamos nosotros, los razonamientos que utilizamos nosotros para defender la tesis. Que Jacinto gana mucho dinero. Ahora, existen distintos tipos de argumentos, ¿vale? Os viene también en el libro de texto, aunque no con estos nombres. Los coorientados y los antiorientados. Los coorientados son aquellos que refuerzan la tesis. Vale el ejemplo de las anteriores diapositivas. Todos los argumentos que utilizábamos para decir que Jacinto ganaba mucho dinero son argumentos coorientados, porque todos refuerzan la tesis. Los argumentos antiorientados incluyen un argumento, es decir, un razonamiento que está en contra de la tesis, pero no la anula. Por ejemplo, la tesis sería apostar te hace sentir una profunda infelicidad. Sin embargo, utilizamos un argumento antiorientado. Apostar te hace sentir eufórico, pero a la larga produce una profunda infelicidad. Aquí utilizamos un presunto argumento, un argumento antiorientado, pero este argumento antiorientado tiene menos fuerza argumentativa que la tesis. Por eso utilizamos aquí una conjunción adversativa, pero, es decir, que contrasta la tesis con el argumento que hemos utilizado. A pesar de que te haga sentir eufórico, te va a producir a la larga una profunda infelicidad. Eso sería un argumento antiorientado. El topos. ¿Qué es el topos? Tiene un nombre un poco raro, pero en realidad es una cosa muy sencilla. El topos es un argumento conocido, aceptado por una comunidad de hablantes. Y por eso no se ofrece como argumento, sino que se da por sobreentendido. Lo vamos a entender mejor con este ejemplo. Imaginaos que yo digo, Juan toca muy bien la gaita porque ha nacido en Galicia. Todos sabemos que en Galicia la gaita es un instrumento muy popular. Por lo tanto, a nadie le sorprende si alguien dice Juan toca muy bien la gaita porque ha nacido en Galicia. Sin embargo, si nosotros dijésemos Juan toca muy bien la gaita porque ha nacido en Andalucía, nos sonaría raro. No veríamos la relación entre la tesis, aquello que defendemos, Juan toca muy bien la gaita, con el argumento que hemos empleado para defenderlo. ¿Por qué ha nacido en Andalucía? Porque no tiene razón de ser. Sin embargo, si decimos que ha nacido en Galicia, pues tiene razón de ser. Sin embargo, puede ocurrir que en ocasiones ese topos que nosotros damos por sabido, nuestro receptor no lo entienda. Entonces se utiliza la base argumentativa. Aquí lo pone, en ocasiones el topos no puede no ser conocido por el receptor y es necesario explicarlo. Así, por ejemplo, un finlandés puede desconocer que la gaita es un instrumento popular en Galicia y es necesario incluir una explicación. A esta explicación se le denomina base argumentativa. La tesis. Juan toca muy bien la gaita. El argumento que utilizamos, porque es de Galicia. Base argumentativa. En Galicia la gaita es un instrumento muy popular. Porque este tío de aquí, Rimi Raikkonen, que es finlandés, pues probablemente no sepa que en Galicia se toca muy bien la gaita. Fuentes de la argumentación. ¿Qué significa esto? En muchas ocasiones no utilizamos nuestros propios razonamientos para apoyar la tesis, sino que nos apoyamos en razonamientos dichos por terceras personas o en la sabiduría popular. Entre los argumentos más importantes que podemos distinguir está, en primer lugar, el argumento de autoridad, que os viene en el libro de texto. Apoyamos nuestra tesis en un argumento dicho por una persona célebre en un determinado campo del saber, es decir, un reconocido filósofo, un reconocido científico, un periodista muy conocido, alguien del mundo de la cultura que sea de especial notoriedad, ¿no? Imaginaos que yo os digo,
Todo sufrimiento tiene su recompensa. Como dijo San Agustín, es malo sufrir, pero es bueno haber sufrido. Yo lo que estoy haciendo aquí, para defender esta tesis, que sería todo sufrimiento tiene su recompensa, es apoyarme en un criterio de autoridad. San Agustín, que era un filósofo de los siglos IV y V. ¿De acuerdo? Entonces yo me apoyo en él, ¿no? Como dijo Aristóteles. ¿Mm? Bueno. O, por ejemplo, nos podemos apoyar en otras fuentes que también serían argumentos de autoridad. Por ejemplo, el paro es el principal problema de los españoles. Eso sería la tesis. Así lo reflejan los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, que es un centro donde se hacen encuestas masivas y refleja el sentir de los españoles todos los meses, ¿no? Durante todos los meses se van haciendo esas encuestas. Bueno, pues utilizamos, el CIS sería un criterio de autoridad. Otro sería la sabiduría popular. Un ejemplo de ello serían los refranes. Por ejemplo, coge el dinero que te dan. Ya se sabe, más vale pájaro en mano que ciento volando. Eso es un refrán, no lo ha dicho nadie famoso. Simplemente nos apoyamos en ese refrán que forma parte de la sabiduría popular. Si llueve en abril, decimos en abril, aguas mil. Si te regalan algo que no te gusta, a caballo regalado no le mires el diente, ¿no? Esas son fuentes de la argumentación. Terceras personas que no tienen autoridad, por ejemplo. El paro es el principal problema de España. Me lo ha dicho mi primo, que es muy listo. ¿Y quién es tu primo? Este señor de aquí. Bueno, pues te lo habrá dicho tu primo, pero ese primo, pues no tiene mucha autoridad, ¿no? Evidentemente, este argumento será menos fuerte que el argumento de autoridad, ¿no? Una cosa es que lo diga tu primo, otra cosa es que lo diga Aristóteles. En ocasiones también se utilizan supuestos argumentos de autoridad que no son tales. Por ejemplo, había un anuncio de hace una vez que se decía, lo dicen los padres, lo dicen los pedagogos, si la lección es divertida, nunca se olvida. Bueno, ¿y quiénes son esos padres exactamente y esos pedagogos? A mí no me lo han dicho. ¿Qué encuesta han hecho estos señores de Planeta, que era quien publicaba Érase una vez, para decirnos, de la editorial Planeta me refiero, para decirnos que han hecho una encuesta a padres o pedagogos o a madres? Perdón. Bueno, pues son supuestos argumentos de autoridad que en realidad no son tales. En ocasiones también se emplea la impersonalidad. Se dice que lo mejor para bajar el colesterol es reducir el consumo de pan. ¿Y quién lo dice? Bueno, pues omitimos aquí en la gente. Esto es una oración impersonal. No sabemos quién lo ha dicho. Perdón, es una pasiva refleja. El argumento de la mayoría. También el emisor se apoya en el sentir popular o en lo que supuestamente opina todo el mundo. Todo el mundo sabe que ganaremos las elecciones, ¿no? Esto lo dicen mucho los políticos. Bueno, todo el mundo. Y has hecho tú encuestas a todo el mundo, has ido casa por casa. Todo el mundo está a favor, o la inmensa mayoría de la gente está a favor de las medidas que hemos tomado. Bueno, pues dime tú quién es esa mayoría, ¿no? Pero bueno, se utilizan como fuentes de la argumentación. Conclusión ya, para concluir esto, tenemos que el texto argumentativo tiene como intención convencer al auditorio o a una tercera persona o una segunda persona de alguna cosa que queremos defender. 2. El texto argumentativo se pone en relación con una tesis. Es la idea que se defiende con unos argumentos. Es decir, en el texto argumentativo se pone en relación la tesis, que es lo que se pretende defender, con los razonamientos, ¿vale? Empleamos unos razonamientos para defender la tesis, nuestra idea. Y en las argumentaciones se emplean argumentos aceptados, que son los topos, ¿no? Que son ideas generalmente aceptadas, que a veces hay que explicar a través de una base argumentativa, y se pueden emplear distintas fuentes para apoyar la argumentación. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese era el resumen. ¿De acuerdo? Pues nada. Si os vais aquí al libro de texto, ya simplemente los deberes que voy a mandar son de leer el ejercicio 2. Por cierto, el texto argumentativo no sé si lo he dicho, pero está en la página 83. El ejercicio 2 de la página 84 y respondéis a las preguntas A, B, C y D. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, espero que estéis pasando unos días lo mejor posible y un beso para todos y para vuestra familia. Venga, chao.